mucho. Amigos y amigas televidentes, una nueva emisión de esta empezada semana tercera del nuevo año. Hoy, lunes, empezamos esta tercera semana. Parece mentira que corra el tiempo tanto, porque ayer mismo, anteayer, estos días eran Navidad. Ya ayer, litúrgicamente, o sea, en el sentido religioso y cristiano, terminó el tiempo de Navidad. Y lo terminábamos con una solemnidad o un recuerdo del bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús, que como es natural, no fue como el nuestro. Nosotros nos bautizamos de pequeñitos, normalmente. Nos bautizan porque nuestros padres piden para nosotros el bautismo. Nos criamos desde que tenemos uso de razón, ya hechos cristianos, pero ser cristiano es ser discípulo de Cristo, de Jesucristo. Por lo tanto, el hacernos discípulos de Él quiere decir que Él es nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro modelo. Cristo no se tuvo que bautizar porque el bautismo existe porque Él lo inauguró, y lo recordábamos ayer, en el Jordán, cuando Él, teniendo 30 años aproximadamente, empezó su trabajo de vida pública, de predicación, de evangelización, de dar a conocer al mundo quién era Él y por qué estaba Él aquí en este mundo nuestro. Jesús quiso ser bautizado por Juan en el Jordán, no porque él lo necesitara, porque Juan bautizaba a la gente preparándolos para la venida de Jesús. Era un bautismo de preparación, de penitencia. Jesús en el Jordán instituyó el sacramento del bautismo para que nosotros no fuéramos bautizados solo como en agua, como lo era el de Juan, sino, como él mismo dijo, con el Espíritu Santo. El bautismo cristiano, el que hemos recibido y siguen recibiendo nuestros niños, nuestros hijos y aún también algunos mayores, es un sacramento instituido por Jesucristo que antes de subir al cielo el día de la ascensión dejó este mandato a sus discípulos: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, y el que crea y se bautice se salvará. Y los bautizaréis en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y así desde entonces, desde el primer día, los apóstoles, los seguidores de los apóstoles después, y así andando los tiempos hasta nuestros días, la Iglesia sigue ejerciendo ese mandato de Cristo: evangelizar y bautizar. Precisamente una de las noticias de esta semana que estamos comenzando, noticia de Iglesia al Día, es que hoy mismo, lunes, el Papa, nuestro jefe, nuestra cabeza de la Iglesia, el que aquí en el mundo nos representa a Cristo, ha hecho un viaje, quizás de los más largos que los pontífices han hecho en estos últimos años. Se ha ido a la otra punta del mundo, a Sri Lanka, Asia, a Manila. ¿Por qué? Pues porque el Papa está cumpliendo el mandato de Cristo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda la creación. Esa predicación del Evangelio desde Cristo para acá se ha ido haciendo paulatinamente, según las circunstancias lo han permitido y la historia lo ha ido comprobando.
En el comienzo los apóstoles predicaron en aquel entorno en donde vivían, que era el Imperio Romano. Empezando por Jerusalén, como nos dice la Sagrada Escritura, y continuando después por todas aquellas poblaciones, lugares y sitios donde los apóstoles podían llegar en aquellos momentos. Las vías de comunicación eran pocas, el conocimiento del mundo también reducido, y los apóstoles predicaron en su entorno, en donde podían, según le permitían las condiciones en que se podía entonces andar de un lado para otro. Más tarde, ya en el siglo III, ya al principio del siglo IV, el Evangelio tuvo más expansión porque el emperador Constantino, el Magno, convertido él también al cristianismo, su madre Santa Elena, una gran cristiana, ayudó muchísimo a la propagación del Evangelio. Y así la doctrina del Evangelio, el conocimiento de Cristo, fue extendiéndose mucho más allá. Hasta la Edad Media no había posibilidad de que el conocimiento del Evangelio y la evangelización de los pueblos hubiera podido salir de lo que ahora es Europa. Ya sobre el siglo XV de nuestra era, con el descubrimiento de América, empieza una nueva etapa. La Iglesia evangelizó, no conquistó, porque iba con los conquistadores, pero la Iglesia no conquistó, no fue a conquistar, sino a evangelizar, juntamente con los descubridores y conquistadores de ese nuevo mundo. Y ahí empieza una nueva etapa de la evangelización. Más tarde, después de haber sido evangelizado gran parte del continente, por lo menos lo que ahora es toda la América del Sur, empieza también la evangelización, ya en el siglo XVIII más o menos, o algo más tarde, del continente africano. Ahí se empezó a trabajar en las misiones cristianas, católicas, y hasta hoy esos dos continentes, Asia, África, América, ahora, todavía después de mucho tiempo, esos continentes, tanto África como América, sobre todo África, y Asia, por supuesto, casi toda, no está evangelizada porque allí no ha podido llegar aún la noticia del Evangelio. El gran continente asiático es el más poblado de todo el mundo. Tiene un número reducidísimo de cristianos. El Papa, repito, hoy hace esta visita a Sri Lanka, a Manila y a otros lugares de ese continente asiático con el objeto de entablar relaciones cristianas y católicas con esas poblaciones que en su inmensa mayoría no es cristiana, no es católica, no conoce a Jesucristo, ni le ha dado entrada a su doctrina y a su evangelio, pero el Papa quiere tener esas relaciones humanas y al mismo tiempo cristianas con esos pueblos, a los que Cristo quiere también ser dado a conocer a través de su Iglesia. Nuestra obligación de cristianos, de católicos, es en esta semana en que el Papa va a estar por esos lugares, hasta una semana entera, hasta el domingo que viene, que esa visita sea eficaz, que el Papa, él sabe y puede hacerlo porque tiene capacidad para ello y el mandato de Cristo que ha recibido, que pueda con nuestra ayuda, nuestra oración, nuestra adhesión y nuestro acompañamiento, hacer que esas poblaciones, esos lugares en donde Él se hace presente, quieran admitir, quieran recibir, o por lo menos se enteren de que hay un Dios, Padre de todos, Creador de todos, y un Señor Jesucristo, Salvador de todos,
que quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. La verdad es Cristo. Ese Cristo recién nacido, cuyo nacimiento hemos celebrado hace 15 días. Ese Cristo al que nosotros le prestamos nuestra adicción, nuestro amor, nuestra entrega, porque somos cristianos, somos sus discípulos. Él nos ha salvado y nos ha redimido. Queremos que también otros muchos hermanos nuestros del mundo, sean de la nación que sea, del color que tenga, de las circunstancias en que vivan, que todos conozcan a ese Jesucristo Salvador del mundo y se adhieran a Él, para que así Él, Jesucristo, que viene a pacificar el mundo, porque Él es el Rey de la paz, nos traiga la paz verdadera, la que no se consigue con el terrorismo. Desgraciadamente en esta semana hemos tenido esa desgracia que en Francia, ahora le ha tocado a Francia, cualquier día nos puede tocar a nosotros también en España y en general en cualquier parte. Esos terroristas que creen que matando van a conseguir imponerse o imponer sus ideas. No hay que odiarlos, pero sí hay que rechazarlos. Hay que condenar no a esas personas, sino lo que esas personas están haciendo. Y no valen las manifestaciones multitudinarias que se están haciendo porque ha ocurrido lo que ha ocurrido. Las manifestaciones solas no sirven para nada. Hace falta hechos contundentes. Que todas las naciones y todos los pueblos que protestan de ese acto vandálico que ha ocurrido en Francia en estos días, no se pueda volver a repetir porque los demás nos imponemos y lo impedimos. Pero lo impedimos no con manifestaciones, sino con hechos. Porque resulta, y esto es una pena, que los mismos que protestan de ese hecho, luego le venden armamento a los que lo han hecho. Y eso es una contradicción tan grande que no tiene explicación. Yo no quiero que una persona mate, pero le doy el fusil para que lo haga. Entonces, nosotros, si protestamos, y debemos hacerlo, de ese terrorismo vandálico que nace de un conocimiento y de una equivocada interpretación de una doctrina que es el Corán. No todos los que siguen la doctrina del Corán son terroristas, no, ni mucho menos, no. Hay seguidores de esa doctrina islámica que creen en esa doctrina, que adoran a Dios, a Alá, como es el nombre que ellos le dan al Dios nuestro, que también lo es suyo. Si son personas pacíficas, personas que pueden convivir, y nosotros respetamos su religión como ellos deben respetar la nuestra, no hay inconveniente ninguno. Pero esos que sobresaltados, exaltados hasta el máximo, viviendo como están viviendo equivocadamente las interpretaciones falsas que se hacen de ese Corán, de esa doctrina, o crees o mueres, nosotros tenemos que oponernos rotundamente. Y si hay que buscar la manera de hacerlo, incluso castigando duramente a los que lo hacen, las naciones deben hacerlo. Al menos es la opinión de muchos que opinan y piensan como yo lo estoy diciendo. Vamos pues en esta semana a pedir a Dios que esa visita del Papa a esas naciones y nuestra oración también por esas otras que están sufriendo tanto, donde el cristianismo están queriendo deshacerlo y quitarlo del medio, incluso, como lo digo, matando, cortando la cabeza a millares de cristianos que han tenido que huir, dejar sus países, abandonar sus casas y sus cosas, dispersarse donde quieran que han podido admitirlo, y lo están haciendo en algunos lugares, pero en un plan completamente solo de emergencia, porque vivir en tiendas de campaña
pasando frío, pasando calor, aguantando agua, pasando lluvia, sin tener medio. Eso no es vivir. Y así han tenido que hacerlo millares de personas huyendo de esa matanza y de esa persecución. En esta semana también comenzamos lo que ya de tradición viene siendo la semana de oración por la unión de las iglesias. Unión de las iglesias no quiere decir unión de los templos, quiere decir unión de los cristianos. Porque hay cristianos que no son católicos, hay cristianos que son protestantes, hay cristianos que son ortodoxos, hay cristianos de muchas facciones o secciones distintas. Creen a su manera en Jesucristo y en su doctrina, pero no tienen la fe verdadera de los cristianos católicos. Por tanto, la Iglesia, el Papa lo está diciendo mucho y la Iglesia en general lo pide en esta semana de la unión por las iglesias, que pronto, muy pronto, todos juntos podamos decir: Padre nuestro que estás en el cielo, y decir: creo en un solo Dios, en un solo Jesucristo, en el Espíritu Santo, en una santa y única Iglesia que salva a los que aceptan la fe. Oremos en estos días por esa intención especial. También, y esto no para todos, pero ven como en este modo de hablar con vosotros, hablo de la Iglesia al día, pues también en esta semana, el día 20, Dios mediante, el próximo martes de la semana que viene, en muchos sitios celebraremos la fiesta del patrón San Sebastián. Aquí, en nuestra parroquia de Villamartín, desde donde hablo, y para los nuestros, le aviso, y ya lo saben, pero se lo recuerdo. Como el día de San Sebastián no es día festivo civilmente, pero lo es para nosotros, los cristianos, que tenemos al santo como patrono, adelantamos la fiesta al domingo 18. Aquí en la parroquia celebraremos la función, la Santa Misa a las 11 de la mañana y a continuación haremos la procesión por la calle como manifestación de nuestra adhesión y devoción al santo, que desde siglos es el abogado especial y patrón de esta comunidad cristiana. Lo es también cercano a nosotros en Ubrique y quizás también en otros muchos lugares que ahora de momento no puedo decir dónde, pero probablemente muchas, porque el santo patrón San Sebastián, desde el siglo IV en que fue martirizado por el Imperio Romano, por ser cristiano, miren ustedes desde dónde viene la persecución. Ya en el siglo IV la Iglesia la sufrió muchísimo a causa del imperio, pues uno de los mártires de entonces, San Sebastián, es el que ahora para nosotros es intercesor y patrono ante Dios. Hablaremos de esto después en la semana que viene, si Dios quiere, porque lo tenemos a un día el de su festividad. Por ahora, solamente recordaros, al hablar de todo esto, unas palabras que leí estos días en un libro recién editado sobre el Papa Pablo VI, recién beatificado, que ya con una visión muy clara de lo que iba a ocurrir y estaba ocurriendo, nos dice: no más guerras, nunca más guerra. Lo decía en francés en una reunión que tuvo con las Naciones Unidas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y decía él: hermanos, si deseáis de verdad ser hermanos, dejad las armas, quitad de vuestras manos el armamento. Uno no puede amar mientras sostiene armas ofensivas. La paz, la que debe guiar nuestros destinos, es la paz que trae solamente Cristo. Y sigue diciendo el Papa en un documento, la Humane Vitae, en que ante las Naciones Unidas él habló muy claro:
el respeto por la vida, incluso con respecto al gran problema de la natalidad, debe encontrar en vuestra asamblea, se dirigía a las Naciones Unidas, su más alta afirmación y su más razonada defensa. Debéis empeñaros en multiplicar el pan para que haya suficiente para la mesa de la humanidad, y no al contrario, favorecer el control artificial de la natalidad, el cual sería irracional, de forma que disminuya el número de huéspedes al gran banquete de la vida. Estas palabras del bienaventurado beato Pablo VI están tan de actualidad como el mismo día en que él las pronunció. Que nos sirvan a nosotros de recuerdo, que les sirva a los que la oyen y la leen de norma, para que esta vida nuestra sea verdaderamente pacificada con la paz de Cristo, que Él ha venido a traernos, y que los ángeles, lo recordábamos hace 15 días, en Belén la proclamaron: paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. El Señor ama a todos los hombres, a todas sus criaturas, y quiere la paz que hemos de traer al mundo con nuestro comportamiento, el de todos, el vuestro y el mío. Hagámoslo así. Buenas noches.